Bueno, estimados amigos, aquí estamos de nuevo. Hoy con menos distancia que otros días. Estamos probando esta nueva cámara, a ver qué tal funciona. A ver cómo va esto. Ah, mira, ahí ven mi cuadro, ahí detrás. Bueno, así me lavo yo los ojos, ¿ven? Así me desperto un poco. Me quito la legaña, ¿verdad? Queda bonito eso. Bueno, les comento. Ayer estábamos hablando. Se nos cortó el vídeo por falta de... ¿Cómo es? Por falta de batería, ¿cierto? Entonces, bueno, de todas maneras, como el motivo de querer hablar con ustedes será la festividad de San Beato de Liébana. Estoy confundiendo ahora con San Valerio de Astorga, que estoy leyendo sobre él. Porque sí, son los dos santos de los que nos interesa hablar. Decirte que hoy es San Beato de Liébana, ¿verdad? El 19 de febrero de 2021. Principio de todos, el 19 de febrero. Fiesta católica, reconocido por la Iglesia ortodoxa, griega, oriental, todas las iglesias orientales, la Iglesia anglicana, la Iglesia luterana, todos lo reconocen. Valerio de Astorga y Beato de Liébana. Hoy es San Beato de Liébana y el próximo día 25, que será Dios mediante el jueves, el próximo jueves 25 de febrero, será San Valerio de Astorga. Bueno, lo que tienen en particular estos dos santos católicos españoles es que ambos eran monjes, los dos. Esto es muy interesante. Nos da a resaltar la importancia que tenían en esa época el monacato, algo fundamental, ¿no? Entonces, sí, hace frescote. Hoy he llovido y por eso estoy así. Entonces, hoy celebramos San Beato de Liébana, pero estoy con San Valerio de Astorga en la cabeza, porque como yo soy tan ordenado, resulta que San Valerio de Astorga, que se celebra el próximo jueves 25 de febrero, nace en el año 630 y muere en el año 695. Es decir, vive en toda la gran época de esplendor del reino visigodo de Toledo, o la monarquía católica de Toledo, o el reino de España de los visigodos. El primer reino de España, donde nace oficialmente la nación española como reino. Como reino. Es muy antigua la nación española. Pensemos que la nación española viene del gran reino ibérico de Tartesos. Es decir, es muy antigua. No nace en el reino visigodo de Toledo en el año 589, no. Nace entre el 3500 como poco y el año 500 antes de Jesucristo, cuyo último rey histórico, Argantonios, vivió 100 años. O mejor dicho, vivió 100 años como rey. Nació en el año 620 antes de Jesucristo y murió en el año 500 antes de Jesucristo, o sea, 120 años. Cosa que parecer no era muy extraordinaria en el reino de Tartesos, en Iberia en general, en esa época, era una cosa bastante frecuente, parece ser. Había lo que se llamaría ahora un bienestar, ¿verdad? ¿Cómo es? Índice de desarrollo humano, dice la ONU, ¿no? Altísimo. Es decir, la esperanza de vida era a partir de 100 años aproximadamente, de 100 a 150 años. Una cosa así, eso es normal. Parece ser, así son los datos que hay, que nos lo cuentan los griegos. Heródoto, primer historiador oficial, que era el fundador de la historia. Heródoto, que yo decía que tenía que llamarse Heródoto, pues se escribe con H, la H es aspirada en los griegos. Bueno, entonces,
Eso para empezar, que alguno me ha consultado sobre cuál, que si por ejemplo los visigodos, cuando hacen el Reino de España, integran a los antiguos ibéricos que emigraron, los más puros, digamos, las clases más elevadas probablemente, en un núcleo muy grande, una gran cantidad de población ibérica que descendió, subió desde la capital, Cádiz, como todo el mundo sabe, que me ha leído, pues sabe que es Cádiz, la capital, Cádiz, o Gadeiro, según la Atlántida era Gadeiro, la ciudad del sur de la Atlántida, Gadeiro, que sobrevivió al gran choque, la gran explosión de la Atlántida, cuya capital estaba un poco más al norte, que era Atlantis, el hijo del rey. Tuvo dos hijos, el hijo gemelos, mellizos, y el primero gobernó Atlantis y el segundo Gadeiro, que da nombre a la ciudad de Atlantis, en el centro, más al norte que Cádiz, supuestamente sería el centro, ¿no? Nos hacen los circulitos aquellos famosos del plano, los tres circulitos concéntricos que si ustedes estudian por Google Maps y lo observan en la foto aérea que hay sobre la marisma del Guadalquivir, en el coto de Doñana, ustedes pueden ver con sus propios ojos los circulitos bajo el agua. Así que está muy fácil, que están ahí, está clarísimo. No solo las fotos aéreas de los alemanes que no les dejaron explorar, porque el coto de Doñana es una reserva parque nacional y no dejan, solo va de cuando el presidente de gobierno, Felipe González, iba por allí a recibir a sus invitados, ¿no? Se hacía su tortilla de patata famosa. Sí, bueno, de Felipe González tenemos tiempo de hablar, probablemente, porque ya tiene que ver con la historia de hoy, con la historia del fin del mundo. Esto también tiene que ver, puesto que el fin del mundo para Tartesos, o sea, el fin de Tartesos, el fin del gran reino ibérico de Tartesos, la primera nación española o ibérica, que es exactamente lo mismo, ibérico solamente que la palabra ibérica es puramente ibérica o puramente española. Y la palabra Hispania, de donde viene España, no está tan claro que sea ibérica. Parece que es fenicia y popularizada por Roma, ¿no? Y sin embargo los griegos, que nos conocen de mucho más antiguo que Roma, curiosamente, están más lejos, siempre lo llamaron Iberia, así que Iberia y España es la misma cosa. Otra cosa es la compañía ibérica de vuelos, es diferente, ¿no? Cuando dices Iberia en España, todo el mundo piensa en la compañía de aviones, bueno, que era de los ingleses. Está fusionó con British Airways y pusieron la sede en Londres. Bueno, tal vez algún día podamos recuperarla cuando recuperemos la soberanía de la nación española, que obviamente la perdió hace mucho tiempo. Pues si no lo saben, les recuerdo que España en teoría es un estado soberano, pero en la práctica no lo es. ¿Por qué? Porque, bueno, pues porque en el sentido militar y defensivo, perdió la soberanía, por lo menos a nivel internacional, fuera de nuestras fronteras, desde 1981, que el presidente no elegido, como a diferencia de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez sí fue elegido presidente. No sé si ustedes se han fijado. Pedro Sánchez fue elegido presidente por los únicos que tienen capacidad de elegirlo, que no es el pueblo español, sino los diputados, es decir, el poder legislativo. No sé si se fijaron. Por eso es que España no es una democracia. El Reino de España actual no es una democracia. La Constitución española no es democrática. ¿Por qué? Porque no hay división de poderes. ¿Por qué no hay división de poderes? Porque el poder ejecutivo, el presidente de gobierno, es elegido no por el pueblo, sino por el poder legislativo, por los diputados. Por tanto, el poder ejecutivo ocupa dos partes: el de hacer las leyes, el legislativo, y además la elección del presidente de gobierno.
si se fijan, los paisanos de la piel de toro del Reino de España saben que no hay elecciones al presidente de gobierno, como sin embargo sí las hay en Gran Bretaña. Ellos eligen al primer ministro, que es el poder ejecutivo, el equivalente al presidente de gobierno de España o al equivalente al presidente de la República en Argentina, en cuanto a formación de gobierno, en cuanto al poder ejecutivo. En España no hay elecciones al presidente de gobierno, pero podría haberlas. ¿Por qué no? Podría haberlas. Se necesitaría una lista con 2 candidatos, presidente y vicepresidente, como se hace en Argentina, que es república, o en Inglaterra, el Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cuando eligen el primer ministro. Eso también pasa en otras monarquías. Por ejemplo, en Japón se elige al presidente del gobierno, hay elecciones presidenciales al presidente del gobierno. En Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, que tanto hablan, Dinamarca, pues eligen al presidente del gobierno. No, al rey no lo eligen, desde luego, pero al presidente del gobierno sí, le llaman primer ministro. En Canadá y en Australia igual, que son monarquías, como ustedes saben, cuyo rey es el rey del Reino Unido. Son monarquías. Si saben que Canadá, Nueva Zelanda, Australia y tantos países más de la comunidad de bienes esa, la Commonwealth, pues son monarquías. Fácil. Bueno, pues esto no tiene mucho que ver con San Beato de Líbana, que es el día que celebramos hoy, ni con San Valerio de Astorga, que se celebra el día 25, Dios mediante, si el mundo continúa existiendo para entonces. Todavía falta casi una semana, pues puede que sí, ¿eh? Yo pienso que sí. Porque el mundo es una cosa, como decíamos, el mundo fabricado por los hombres, y el mundo creado por Dios es otra, ¿no? Nosotros hablamos de que el mundo, considerado pecado capital junto al demonio y la carne para la Iglesia Católica, según el catecismo tradicional, pues no es lo que creó Dios, sino lo que crearon los hombres por su cuenta. ¿Mm? Bueno, amigos, hoy estoy hablando mucho, como ven. Y muy deprisa, no les he cantado al Kyrie hoy como otras veces, ¿verdad? Y bueno, son las 12 del mediodía del día 19 de febrero del año 2021, donde comienza el triunfo de los hijos de la luz sobre los hijos de las tinieblas. Y bueno, también estamos en un pequeño aniversario para los que se interesaron en el año pasado, 2020, por los escritos que hacía sobre unos extractos que sacaba del libro famoso de Breve Historia de las Españas, 3000 años de historia. Porque si Dios quiere, el día 20, dentro de 12 horas, pues más o menos es el aniversario en que yo comencé a publicar en el muro mío, un muro nuevo, porque los judíos me bombardearon casi todos mis muros desde 2013 hasta acá, 6 o 7 muros, muy interesantes algunos de ellos, como uno que se llamaba Estudiarte, Miguel Ángel Quintanilla, esto es una mosca muy simpática que tengo por acá, y otros, ¿no? Varios. Grupo Hispanoamericano para el Mundo, así se llamaban, ¿no? Y Calma Tritensis, que era mi seudónimo artístico, literario, filosófico, etc. Miquel Matritensis, o sea, Miguel de Madrid, ¿no? Y sabiamente era el otro muro que teníamos, una revista de papel, que se hizo una página en Facebook, un muro. Me voy a quitar esto porque ya empieza a hacer calor. Sabiamente, pues era una revista que teníamos fundada por doña María de los Milagros Santi y por quien les habla, Miguel Ángel Quintanilla López, y tuvo que ir cambiando de nombre
fundó ella, por eso pone sexo mujer, ¿no? Hasta que sabiamente, bueno, sabiamente, nadie se llamaba sabia ni mente, ¿no? El muro de la revista. Bueno. Entonces también nos estuvieron jodiendo con el tema y hubo que cambiar de nombre esta que se llamó, como se llama ahora, Miguel Quintanilla Santi, que sería el nombre de nuestro hijo, si hubiera podido nacer, porque mi señora es viuda, vamos, cuando yo la conocí era viuda, bueno, ya no, porque está casada conmigo, viuda con 4 hijos, desde el 4 de enero de 2011. Entonces, bueno, pues quizá pues llegué tarde, entonces pues a ese tema y no pudo ser, ¿no? No hemos podido tener más hijos. No, ella no pudo tener más hijos, yo me quedo sin ninguno en principio. Pero ese sería nuestro hijo espiritual, ¿no? Miguel Quintanilla Santi. Si hubiera nacido, se llamaría posiblemente Miguel, como quienes hablan. Quintanilla, también como quienes hablan. Y Santi por la señora María de los Milagros Santi. Entonces, este muro se creó el 15 de noviembre de 2019 y es San Juan de Garay, llamamos San Juan de Garay, que fue el que conquistó esta zona de Santa Fe y refundó Buenos Aires, fundó la ciudad de Santa Fe y vasco castellano, para variar. Y aquí tengo a Juani, mi perrita, que viene a saludarme. Hola Juani, ¿cómo estás? Juanita Diega, es muy linda. Bueno, pues volviendo a San Valerio de Astorga, que nació en el 613 y muere en el 695, del próximo día 25, jueves, vivió la época de esplendor del reino de Toledo, la monarquía católica, el primer reino de España con ese nombre, Reino de España. No el primer reino español, porque primero ya hemos dicho que fue el reino ibérico de Tartesos, con capital en Tartesos, que era Cádiz, ¿no? Y bueno, monje. Fue monje de los que huían del mundanal rugido o ruido. Y en la zona del Bierzo, que es una zona que está al sur de los montes de León, de la cordillera Cantábrica, por esa zona que linda cerca con el actual Portugal y toda esa parte por León, entre León, Asturias y Galicia, actual Galicia, pues esos montes se fueron yendo muchos eremitas solitarios que luego se agrupaban en monasterios, igualito que lo que pasó cuando nace el monacato cristiano en el siglo III o IV en Egipto, en el desierto de Egipto, en el río Nilo, con San Pablo el ermitaño, que nunca se sabe si existió, pero que fue supuestamente el maestro de San Antonio, que es el verdadero fundador del monacato, San Antonio Abad. San Antonio el Cochinero, que se celebra el día 17 de enero. 17 o el 15, no me acuerdo. 17 de enero creo. San Antonio Abad, el patrón de los cochinos, de los cerdos y eso. Y de los animales también, en general. Pues era un monje, un griego del Imperio Romano de la provincia de Egipto, que rico, que se vendió sus bienes, se fue al sur, al desierto, a vivir en unos templos deshabitados que había, tumbas, de lo que trabajaba y a rezar, a orar a Dios, simplemente, con los animales. Eso es, entonces eso es el origen del monacato. Luego atrajo a muchos otros eremitas y empezó a hacer algunos pequeños monasterios, pero como grupos de ermitaños, ¿no? Luego San Pacomio hizo los famosos primeros grandes monasterios que eran como ciudades, ¿no? De 5.000 monjes, de hombres y de mujeres, ¿no? 5.000 aquí, 5.000 allí, ¿no? Ciudades, ¿no? San Pacomio, ese es el origen del monacato cristiano, ¿no? Según tenemos noticia, ¿no? La que hemos estudiado el tema. La Tebaida, zona de Tebas,
al sur del actual Egipto, en el río Nilo. Algo parecido ocurrió con la zona de Astorga. La actual ciudad de Astorga era la antigua Astúrica Augusta, es decir, la ciudad de los Astures, ¿no? La ciudad que los romanos crearon para vigilar a los astures que estaban en la montaña, más bien, ¿no? Y bueno, como les decía, vivió en esa gloriosa época del 630, donde todavía vivía San Isidoro de Sevilla, por 6 años, y por cierto, un tal Muhammad, ¿no? Un tal satánico, Bahomet, otros llaman Mahoma, bueno, que es exacto contemporáneo de San Isidoro de Sevilla, del 570 al 632. San Isidoro de Sevilla fue más longevo, vivió del 555 al 636, contemporáneo exacto, el más grande sabio del primer milenio de la historia de la cristiandad, y quizá el más grande de toda hasta la fecha. San Isidoro de Sevilla, obispo de Sevilla, monje también, como su hermano Leandro, sus 4 hermanos, también monjes, y de origen de Cartagonova, Cartagena, actual, en la provincia de Murcia. Pues contemporáneo exacto de Mahoma. Uno fundó una secta satánica y destructiva y anticristiana, judía, era judío. Este señor fundó el Islam, él se proclama judío, su abuelo se sabe que era judío, todo judío. Bueno, eso dicen él y sus biógrafos. Bueno, persiguieron a los cristianos desde el principio hasta el final. Los judíos se sabe que vivieron fantásticamente. Bueno, es contemporáneo exacto de San Isidoro de Sevilla, que es el gran, digamos, creador espiritual, intelectual de la monarquía del Toledo, con su hermano, que fue el que consiguió la conversión al catolicismo y la juración del presunto arrianismo. El arrianismo de los godos era la liturgia en alemán, ¿no? En godo, básicamente. Doctrinalmente no sabemos que hay tantas diferencias, no está muy claro. Pero no era la liturgia latina, era la liturgia en godo. La mayor parte de la población tenía la liturgia, la misa y las oraciones en latín, claro, que era la lengua de España en esa época. Entonces hoy estamos hablando de San Valerio de Astorga, y cuando sea el 25 a lo mejor vamos a tener que hablar de San Beato de Líbana, pero ya les hablé un poco ayer, y lo mejor que pueden hacer es mirar la Wikipedia, porque vale la pena el artículo larguísimo que tiene sobre el gran San Beato de Líbana. Es una vida curiosamente paralela a la de Valerio de Astorga y la de San Beato de Líbana, porque nacen con un siglo de diferencia y mueren con un siglo de diferencia exacto. San Beato de Líbana nace en el 730 y muere en el 795. Y San Valerio de Astorga nace un siglo antes, en el 630, y muere en el 695. Es muy curioso, ¿no? El detalle. San Valerio de Astorga muere en el reinado de Égica, que es el que en el Concilio de Toledo del 697, creo, 694, denuncia una conspiración mosaica de Moisés o judaica para destruir el reino de Toledo entre los judíos de la península, del reino de España, y los judíos del reino de España, pero no de la península, sino de Ceuta y del norte de África, que ya no gobernaba el reino de España, ¿no? Sin embargo, el gran San Beato de Líbana, que celebramos hoy, pues no en el 730, cuando están a punto de ser derrotados, ya han sido derrotados en Covadonga las tropas musulmanas, por el gran Pelayo, el bravo Pelayo, que los atacó. No fue una defensa, no fue una incursión que hicieron los musulmanes, no. Pelayo, aprovechando que los otros despistados iban para la Galia, la actual Francia, llegaron hasta Tours, al actual Turorum,
pues sobre todo por la parte de Septimania, por la parte de Francia, ¿no? Por la parte del Mediterráneo, pues era la última provincia bueno, esto en 25 minutos estamos pasándonos de la rosca. Bueno, señores diputados, entonces nace en el 730, bueno, y muere en el 795, cuando está bien consolidada la frontera de la cristiandad del norte, del Reino de Asturias. Prácticamente estaba todo en manos del Reino de Asturias, un condadito que había fundado Carlomagno ahí en Pamplona, y otro en Barcelona, y otro en Ribagorza, y unos cuantos condados en la marca hispánica, ¿verdad? Pero eso no era gran cosa. Marca hispánica quiere decir la frontera española del imperio de Carlomagno, ¿no? O del reino de los francos. Como la marca bretona, la Bretaña en Francia, la marca morava hacia Chequia y Eslovaquia, ¿no? Tienen distintas marcas. Fronteras, marca frontera, en latín. Y el Gran Reino de Asturias, con capital en Cangas de Onís, luego en Oviedo, que funda el Gran Pelayo, que, como dije, atacó a los musulmanes y los atrajo a una estrategia, los atrajo a una garganta inexpugnable que era Covadonga. Así parece que fue la cosa. Lo digo porque esto no se cuenta mucho. O sea, no fue una cosa defensiva y una casualidad lo que les pasó a los musulmanes, no. Él se dedicó a atacar las guarniciones berberiscas que había en Galicia, en el sur de Galicia, que eran árabes, y en las montañas de Asturias, que solo eran berberiscos. Él los atacó y atrajo a una expedición, ya les hicieron caso, de los cordobeses, que todavía pertenecían al califato de Damasco. Aún no se había independizado, aún no había llegado Abderramán I, aún no había hecho la matanza de los omeyas, famosa, de 750, no. Todavía estábamos, España conquistada por los musulmanes, digamos, en manos del califato omeya de Damasco. Como esto ya va por 27 minutos 33 segundos, nos vamos a despedir. Así como ven, hoy en la historia del fin del mundo estamos contando un poco de la breve historia de España. Y les digo que, aunque les hablo de San Valerio de Astorga, esto último se dedica a... Estos últimos datos son referidos al gran San Beato de Liébana que celebramos hoy. Y yo les recomiendo que miren el artículo de la Wikipedia. Vale la pena. Muy honrado con ustedes. No sé cuánto tardará en pasarse este vídeo, si es que pueden verlo alguna vez, porque va por 28 minutos 12 segundos. Así que con mucho gusto me despido de ustedes, si Dios quiere, hasta el día 25 de febrero, que sí, seguimos celebrando el aniversario del... Empecé a escribirles a ustedes esto de la breve historia de España en Facebook, que será, Dios mediante, San Valerio de Astorga. Bueno, queridos amigos, un placer. Si les ha gustado me alegro, y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será mejor. Gracias y feliz San Beato de Liébana. Bueno, no sé cómo se para esto.